El 31:44 dice: ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Jacob toma una piedra, escucha esto, hermano. Jacob toma una piedra y la levanta por señal. Le pregunto a usted, ¿esto era nuevo para Jacob? No era nuevo. Era una situación que la había vivido 20 años antes. 20 años. Una situación que él ya había vivido. La palabra dice que nosotros vamos de gloria en gloria. Y es importante entender un majano a la hora de entender un mahanaim, que es una visitación angelical. El Señor primero está preocupado de establecerse en nuestra vida como el que se revela. Y ha habido mucha gente que ha estado muchos años en la iglesia, sin embargo, no ha entrado en el proceso de Dios de la revelación. O sea, Cristo no ha sido revelado a su vida. Amén. Y nos podemos mover en formas, nos podemos mover en diferentes cosas. Sin embargo, no recibimos, no hemos recostado nuestra cabeza sobre la roca. Amén. Entonces dice acá: ven pues ahora, hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Y dijo Jacob a sus hermanos: recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano. Y comieron allí sobre aquel majano. Y lo llamó Labán. A ese lugar le llamó Jegar Saaduta, y lo llamó Jacob Galad. Dos posiciones, dos visiones. Ven una misma circunstancia de distintas maneras. Uno le llama a ese lugar de una forma y el otro le llama de otra forma. Amén. Entonces, porque Labán dijo en relación a qué: al Jegar Saaduta, que significa reunir, amontonar un testimonio. Yo le pregunto a usted, ¿qué testimonio era falso ahí? El de Labán. Los dos testimonios se expusieron, ¿entiende? Sobre la piedra. No un testimonio. Los dos empezaron a contender. Contendieron sobre 20 años. Y hermano, en este tiempo tenemos que escuchar al Señor muy bien, porque el Señor no viene a establecer majanos. El majano tenía 20 años. ¿Qué pasó 20 años atrás? Y nosotros, hermanos, no entendemos los líos de sangre que tenemos. Y hoy día se nos presentan situaciones en nuestra vida que son un espejo de lo que pasó allá. Y nosotros queremos zanjar esto y no hemos ido allá. Es un espejo. Te está trayendo una química, una percepción de algo que pasó allá. ¿Entiende? 20 años. Esto explica el Mahanaim. 20 años. Y un Mahanaim que son 2 campamentos. Recuerde que los procesos de 10 años son de completación. 2 procesos de completación. Por eso 20 años. ¿Entiende? ¿Por qué, hermanos? Porque podemos ser otra vez engañados. Ver lo que Dios está haciendo. ¿Cuál es la sangre que opera en tu casa? ¿Cuál es la sangre que está siendo operativa, en la cual tú no puedes ir en contra de ella? ¿Por qué? Porque no tenemos armas en relación a eso.
Porque una sangre habla de la operación de principados. Y tú, hermanos, en forma individual, ¿puedes pelear contra un principado? No, hermano. No puedes pelear contra un principado. Israel se establecía de una manera ordenada para ir en contra de los príncipes. ¡Wow! Es por eso que es importante en este tiempo apostólico que la casa se ordene. ¿Por qué? Porque delante de la casa, entienda esto como casa, hermano, casa no es mi casa. Casa es la casa que Dios estableció. Israel era la casa, por decirlo. La iglesia es la casa. ¿Entiende? Entonces, para eso Él constituyó alrededor del tabernáculo en esta dispensación de la casa 12 oiquías, casas, tribus que componían la gran casa. Y el Señor fue tan ordenado en los lineamientos que le entrega a Moisés que establece un príncipe delante de cada casa. ¿Por qué? Porque un príncipe viene a ser como la figura del ministerio apostólico. El príncipe es alguien que tiene la autoridad en Dios de unir los cielos y la tierra. Por eso los apóstoles eran enviados. ¿Y qué pasó? Todo el imperio romano cayó ante el gobierno del Señor. ¿Se entiende? Entonces, establecer un gobierno o el gobierno de Dios, para eso tenemos que luchar. Se va a levantar una lucha en contra de nuestras sangres. El Señor primero nos impacta. Venimos a la presencia de Dios, como decía la palabra, y somos libres, ¿cierto? De cosas. Pero hay otras en las cuales se toman otro tiempo, porque dependen de otros factores. Y en esto tiene mucho que ver el majano. ¿Por qué? Porque Jacob venía y entraba en un proceso distinto. Dios ya le había hablado que tenía que salir. ¿Y salir de qué? De un proceso de 20 años que tuvo un costo para su vida. Y que también él se alió a ese pacto. Porque la sangre de él era la sangre de un engañador. ¿Y cómo era Labán? Un engañador. Y pese a que Labán significa el blanco, tenía algo de blanco apurado la polera. Lo engañó 20 años. ¿Entiende? Y usted ya sabe cómo. Y cómo este sistema de engaños viene a afectar la vida de toda su familia, hermanos. Y eso lo vamos a ver hoy. Toda su familia. Por lo tanto, el Señor, y en esto tenemos que quedarnos quietos, hermanos. Quietos, ¿en qué sentido? De que el Señor nos pueda hablar claramente y no discierna solo, por favor. No, sabéis que yo ahora tengo que hacer esto y no le pregunto a nadie. Este hermano que venía ayer decía, ¿sabes? Es tan importante, siento que es tan importante esta decisión que vengo con mi esposa a hablar de esto. Y se puso bajo una palabra. Y fue tan hermoso, hermano, conectar todas las circunstancias de su vida hasta el día de ayer y entender cómo el Señor lo quería proyectar. Y a la luz de todo el testimonio pudimos entender que el Señor lo quería proyectar y que era un cambio de tiempo. Pero si nosotros venimos y tenemos un alto concepto de nosotros mismos y decimos, ¿sabes qué? No, yo voy a hacer esto en este tiempo, voy a hacerlo, tengo que cambiar mi trabajo, no, ahora o nunca, porque lo recibí del Señor. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque el que discierne en este sentido es alguien que ha alcanzado madurez. Y hay aspectos en que nosotros no hemos alcanzado toda la madurez. Entonces por eso necesitamos de otra opinión y ir conformando esa decisión que nos va a llevar a aclarar el futuro.
Amén. Y tenemos aquí en esta situación él queriendo salir, Jacob queriendo salir y enfrentándose a 20 años de una situación que tenía que zanjar porque era un cambio de tiempo. Y a veces las cosas temporales nos hablan de las cosas fundamentales que nos pasaron allá. Pero que nosotros, como tenemos, y dice la Escritura en los Evangelios, tenemos la vista corta, pensamos que nuestra lucha es contra las personas. Y no es contra las personas, es contra naturaleza carnal y es contra la sangre. Y la sangre es compleja, ¿cierto? La sangre es muy compleja, hermanos. Entender cuál ha sido el principado de mi casa. Y en este tiempo hay una guerra que es tremenda, hermanos. Tremenda, contra principados que se mueven a nivel de casas. Y que las personas empiezan a decir, ¿sabes qué? No hay qué hacer con esto, no tengo herramientas para esto. Claro, porque estamos en un tiempo distinto. Y necesitamos unir las banderas. Amén. Amén. Unir las banderas. Reunirnos en el ordenamiento del Señor y establecernos en Él. Amén. Para Labán era un Jegar Saaduta, que es una reunión, un montón de testimonios. Para Jacob era Galad. Y Galad significa revolver. A ver qué hay detrás de esto. Revolver y establecer un testimonio. Para otro era reunión, para otro era revolver, mover las aguas. ¿Le ha movido la agua? ¿Le ha movido la agua en este tiempo? Se han movido las aguas en este tiempo. El Señor viene manifestándose de maneras totalmente sobrenaturales. Totalmente sobrenaturales. Y el Señor sabe lo que hace. Y frente a lo que Él hace, nosotros entendemos cuando el Señor se está moviendo. Cada uno sabe, en un sentido, sabe cuándo es el Señor. Entonces, entran en esta situación. Y lo que primero se manifiesta acá, en el verso 49, se le llama, ¿cierto? De estas dos maneras, Jegar Saaduta, y se le llama también Galad. Pero también, cuando Labán dice, ¿por qué este majano es testigo hoy entre nosotros dos? Por eso llamamos su nombre Galad. Eso es lo que está hablando Jacob. Y Jacob añade, y Mizpa, por cuanto atalaye el Señor, mire con ojos militares. Atalayar es mirar con ojos de milicia, no con ojos humanos. El ojo de milicia es entender dónde está el enemigo espiritual. Y aquí entramos a hablar de las casas, los enemigos espirituales de la casa. Un ojo de milicia empieza a entender qué es lo que se mueve. ¿Es perversión sexual en la casa? ¿Qué es? ¿Qué sangre se está moviendo? Y el Señor iba a tener que atalayar entre uno y entre el otro. Pero estamos hablando de una relación que tiene 20 años. ¿Entiende? Dios trajo situaciones aquí, situaciones espejo, que nos hace primero rebotar, pero después nos debiera llevar a ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Porque esta situación del majano es traer el testimonio que el Señor atalaye y establecer piedras nuevas. ¿Por qué? Porque un majano, hermanos, un majano es un conjunto de piedras o de fundamentos que han estado operando en las generaciones. Y que en un cambio de generación tienes que establecer fundamentos nuevos.
Y en esos fundamentos nuevos que pones, lo que estás diciendo es, ya el enemigo no pasa para acá. 20 años es suficiente. Ahora el enemigo no pasa. Pero ¿cómo puedes establecer un majano si no conoces a tu enemigo? ¿Entiende? Son fundamentos. ¿Cuándo se estableció un majano? Josué. Josué viene pasando con los ejércitos de Jehová. Lo dice el libro de Josué. Porque el majano es una inscripción o es una señal militar. Lo pone Josué antes de pasar, luego de pasar Jordán. ¿Se acuerda que se enfrentó al arcángel Miguel? Tiempo. Él ya entraba bajo la jurisdicción de un arcángel. Subió, porque él tenía que enfrentarse a principados. Wow. Por eso Josué es la figura de un apóstol que pelea ¿peleó solo? ¿Con cuántos peleó? Con un ejército. Y delante, ¿quién iba? Judá, el león apostólico. El león iba peleando. Entonces se pone en esa función y pesca a toda la gente y los vuelve a circuncidar y arma un majano antes, pasando por el Jordán, y al otro lado juntó piedras, porque estableció un hito. Hay hito en tu vida, hermanos. Tiene que haber un hito en tu vida. Primero, el primer hito es la piedra. Y me venía una cosa que le comentaba a la pastora Anita. Decía yo, 2003, ¿qué hito hay en tu vida? Los que hemos estado en el Señor más tiempo, ¿qué hitos hay en tu vida? ¿Dónde está? ¿En qué año está el hito de tu vida? ¿En qué año está Berseba? Porque esto, hermanos, es milimétrico. 20 años, un Mahanaim. Porque es un proceso de crecimiento. Yo, ¿sabe, hermano? Decía yo, ahora entiendo. Nosotros, hermanos, peleamos con nuestras fuerzas. Y el Señor es tan glorioso que si Él te llamó, te escogió para una tarea, te va a hacer llevar y te va a llevar a la madurez, porque Él lo prometió así. Y es glorioso, hermano. ¿Sabes por qué? Porque descansas y empiezas a entender que el Señor tiene las cosas en un punto amarradas. Entonces, el majano es eso, es establecer una situación, traer a juicio un tiempo bajo la mirada de Dios. Y aquí, bueno, al que le vaya complicado, entonces el Señor hizo justicia. ¿Se entiende? Y aquí no se trata de pelear con cosas, hermano, entienda. De que se le quemó el auto. No es eso. Es entender qué principado está operando en mi vida, en mi casa, y cómo el Señor te establece en un tiempo de cambio y estableces nuevos fundamentos para ya no traspasar el proceso anterior, porque proceso anterior no zanjado te va a pegar acá. Amén. Eso es majano, hermanos. Los ojos del Señor hacen que se separen cosas. Y esos ojos militares nos van a llevar a que una vez establecido esto, esto es loco, hermano, comas pan con tu N de sangre. ¿Qué es eso? ¿Qué es comer pan con mi enemigo de sangre? Es que tú tienes paz con la situación que ha quejado a toda tu casa. Eso es comer pan sobre el majano. Quiero que vayas, por favor, al libro de Génesis 28, 10. Solamente voy a leer, me parece que el 22, el 28. ¿Por qué hablo de esto? Porque tenemos que jugar con algunas cosas importantes. El 28. El 20, hermano, 28, 20. ¿Qué fa? Tiene su micrófono, lo puede leer. ¿Puedes prender el micrófono?
el 28:20. Mire lo que dice. 20 años antes. 20 años antes. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer. ¿Qué cosa le diere? Pan para comer. Pan para comer. Y vestido para vestir. Y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. ¡Upa! Esta piedra será casa de Dios. Casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob contenía en sí 12 casas, que era la casa. Él lo primero que le pide: si me dieres pan. Tienes que salir de Labán para encontrar pan. Hay que salir de la casa de Labán, porque Labán es una casa también, pero es una casa que significa blancura y que no es tan blanca. Amén. Majano. Ahora vamos al Mahanaim. Mahanaim, la descripción o la raíz de esta palabra es un nombre múltiple que tiene formas múltiples. Significa los de. Esta palabra, hermanos, Mahanaim, viene de una palabra manané que termina en H, que significa campamento. De ahí donde se une dos campamentos. Y esa palabra proviene de un verbo, haná, con H inicial, que significa, muy importante, hermanos, declinar, agacharse, humillarse. Un majano va a mover un Mahanaim. El majano de Josué movió a los arcángeles. Hermano, escucha esto. Estamos en una visitación angelical. Y el majano de este tiempo, porque es un cambio de tiempo, va a manifestar ángeles. Nosotros veníamos hablando con los discipulados y con los interdiscipulados de cómo se mueven las ruedas del Espíritu. Jefa, ¿puede hablar un poquitito de eso, de las ruedas del Espíritu? Sí. Escuche esto, hermano, nos vamos a gastar un chiquitito, pero es necesario que lo entienda. Ezequiel capítulo 10 nos habla de cómo funcionan las ruedas del Espíritu. Y lo que nos muestran, dice el verso 11, el del 10, en cuanto a su apariencia, las cuatro, está hablando de las ruedas. Voy a leer desde el 9 mejor. Y miré, y he aquí 4 ruedas junto a los querubines. Amén. Junto a cada querubín una rueda, y el aspecto de las ruedas era como de crisólito. En cuanto a su apariencia, las 4 eran de una misma forma, como si estuviera una en medio de las otras. Cuando andaban los 4 frente andaban, no se volvían cuando andaban, sino que al lugar a donde se volvía la primera, en pos de ella iban, ni se volvían cuando andaban. Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenas de ojo alrededor en sus 4 ruedas. A las ruedas, oyéndolo, se les gritaba rueda. Entonces,
aunque nosotros con nuestros ojos físicos no lo vemos, hay unas ruedas que podríamos semejarlas como si fuese un hula hula, digamos. Esas ruedas, hula hula en el sentido que se están moviendo. Entonces, ellas tienen una frecuencia del espíritu y es como si fuese un torbellino, un viento que nos rodea, pero nos rodea hacia el lado y nos rodea hacia arriba. ¿Cómo se van agitando estas ruedas del espíritu? Estas ruedas del espíritu se agitan con la voz. La voz es la que hace que esta frecuencia se empiece a mover, y la frecuencia angelical, la frecuencia celestial, siempre va hacia arriba, no va hacia las profundidades, no va hacia el abismo, sino que va hacia arriba. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, empieza a abrir su boca y a exaltar al Señor, esa rueda del espíritu se empieza a activar, porque el cielo tiene una frecuencia. El cielo tiene una dimensión, y para que nosotros podamos movernos en esa dimensión tenemos que comenzar a declarar. ¿Declarar qué cosa? Declarar a Cristo, su gobierno, su soberanía, su nombre, y empezar a meternos en esa dimensión. Y cuando nuestras ruedas del espíritu se empiezan a activar, como dice acá, los ojos se empiezan a abrir. Entonces podemos haber dos personas aquí en este mismo lugar, pero una ve el mover celestial y la otra no lo ve. ¿Cómo es que una lo ve y la otra no la ve? Porque el que está agitando su rueda a través de la adoración y de la alabanza, sus ojos se empiezan a abrir. Entonces empieza a percibir lo que está pasando. Entonces puede decir, estoy viendo los ángeles, estoy viendo la gloria de Dios, tuve una visión, sentí algo, percibí algo, el Señor me habló. Y como el que está al lado no le habló, si está en el mismo lugar, escucha la misma canción y está parado junto a esa persona, porque su rueda no está siendo activada. Amén. ¿Y cómo se activa la rueda? Como dice acá. Y la rueda, oyendo lo que se les gritaba. Entonces, así es como funciona este mundo espiritual. Y así uno puede entrar a la misma dimensión. Por ejemplo, si estamos acá y decimos, oh, estamos viendo el trono, como si estás acá. ¿Cómo puedes decir que estás viendo el trono? Sé que hay un techo, hay paredes, hay gente. ¿Cómo puedes ver eso? ¿Cómo puedes ver lo que delante decíamos, el Señor hizo esto y lo otro? Pero ¿cómo lo estás viendo? Porque en la medida que vamos hablando y declarando al Señor, eso se empieza a abrir. Y así uno empieza a percibir la gloria del Señor y lo que los ángeles están haciendo, lo que el Espíritu de Dios está haciendo, lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están mostrando. Aleluya. Mire qué hermoso esto. Esto es tan hermoso porque esa activación viene cuando nosotros declinamos, cuando nos humillamos, porque humillarse es Haná. Y en la humillación, la presencia de Dios se manifiesta. Y mire lo que dice, porque este Haná que viene al declinar, al agacharse o al asentarse, quiere decir movimiento circular. La rueda. Este Haná te empieza a movilizar. Por eso la Escritura, cuando habla de Pedro, que es una persona que se movía por impulsos y que Dios tuvo que tratar los impulsos, pero los impulsos eran ruedas en él. El Señor quiere venir en este tiempo a tratar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque en este Mahanaim se van a manifestar dos campamentos. ¿Cuáles son esos dos campamentos? Es una pugna espiritual, porque viene arrancando Jacob por un lado de Labán y por otro lado de Esaú. Y en la primera estación donde se le empezó a revelar, él también venía arrancando de Esaú o de sus procesos sanguíneos. Lo tiene que llevar a salir de su casa. Huye de tus procesos sanguíneos. Sal de tu tierra. Pero cuando llegaste a un punto, el Señor quiere que Él ya vuelva a enfrentar.
Cuando uno vuelve a casa es porque tiene un mandato apostólico. Tú no puedes devolverte a tu casa si no tienes un mandato de Dios. Por eso Él trata. Y en este Mahanaim Él tiene una pugna. Y es por eso que Él vislumbra dos campamentos. Primera función: recostarse sobre la piedra, la revelación en la vida de la persona. Vas creciendo en la revelación. 20 años después, un Mahanaim va a hacer que esa revelación se torne una habitación, un campamento en tu vida. Por eso esa palabra, el ángel del Señor acampa alrededor de quienes. ¿Hay campamento aquí o hay campamento acá? Aquí, hermano. El ángel no puede acampar cuando tú inicias. Ahí se manifiesta la escalera, el ADN, la escalera donde los ángeles empiezan a transformarte, a transformar tu esencia. Acá transforma, lo primero que transforma la gloria de Cristo en tu vida, ¿cierto? Que es como la figura del ángel, es primero tu naturaleza carnal, lo primero. Pero no eres habitación. Pasa el tiempo. Y aquí llegó el tiempo. Por eso, hermanos, luchamos en este trayecto con un montón de cuestiones. Luchamos. Y la van, nos estafa. ¿Por qué? Porque estamos bajo una sangre operando. Hemos vencido una naturaleza carnal, pero hay otra sangre que está. Y eso hace crisis acá. 20 años. Crisis la sangre. Y Él logra vislumbrar dos campamentos. Ve algo, ve dos campamentos. ¿Cuáles son esos dos campamentos? Primero, los ángeles del Señor. Porque estableció un bajano, un corte. Llegaron los ángeles, el primer campamento. Pero hay otro campamento. El campamento de su sangre está pugnando. ¿Entiendes? 20 años. Y la sangre hace crisis en la persona. ¿Por qué no crezco? Estoy estancado. ¿Por qué no rompo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa conmigo que no logro más? Pero si antes yo tuve una experiencia con el Señor allá. Pero de ahí para acá como que pasaron los años y en 20 años estoy pugnando con Labán. Estoy pugnando con situaciones sobre las cuales no he logrado vencer. Y la sangre se tiene que juzgar. Y eso es un Mahanaim. En este Mahanaim tú aprendes. Es muy fuerte esto que voy a decir, hermano. Para los que entran en ese tiempo, tú aprendes a administrar el mundo angelical. La sangre va a dejar de operar y va a salir el engaño de tienes que cambiar, un cristiano es esto, un cristiano es esto otro, tienes que andar peinado. ¿Entiendes? Entendimientos que deben ser removidos por la gloria de Dios. Un Mahanaim te va a enseñar a administrar el mundo espiritual. Uy, qué lindo, hermano. Es muy lindo esto. Esto es muy lindo. Porque cuando el Señor se da a conocer, y ese día el Señor dijo, mi nombre es Ariel. Y Ariel es el león joven. Ariel es el león que te hace crecer. Ariel lo que hace es la figura de Cristo, procesándote para llevarte un tiempo de joven, sacando las heridas de antaño. Depende de dónde te toca. Ariel es lo que está tratando o lo que está empoderando. ¿Entiendes? Porque esa es la manifestación de este tiempo para la casa del Señor. Está creciendo la gloria, hermanos. Por eso que hay una pugna de campamentos. La sangre se está levantando con mayor fuerza. Entonces viene la crisis de pánico. Porque el campamento de Saúl, la sangre está pugnando. No, hay que hacer tropezar, Pero la gloria crece. El campamento del Señor empieza a crecer. Y se viene una pugna y viene la gloria. ¿Entiendes? Por eso, hermano, si está entrando en un proceso de, por ejemplo, si después del domingo te empezaron a pasar cosas, te enfermaste, ¿qué cosas te pasaron después?
Aquí una o dos personas que se liberaron así, hermano. Hermano, yo nunca había visto una liberación de ese tipo. Que el hermano decía, no sé qué me pasa, estoy como distinto, me sacaron algo. ¿Entiende? Estamos entrando en otro tiempo, un Mahanaim, una visitación del Señor. Créalo o no, es un problema suyo. Porque el Señor está tratando al dídimo, la incredulidad, lo que hay dentro. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Por qué? Y aquí tenemos la señal más clara de esto, de que el Señor en este tiempo nos enseña a administrar las verdades. Primero las verdades escriturales. Porque una cosa es esto y una cosa es lo que hay dentro de esto. Te enseña a administrar ese mundo, ese lugar espiritual que es lo del Señor. Amén. ¿Cómo lo vamos a entender? De esta manera tan simple. Génesis 32. En medio de una pugna. En medio de una pugna. No es sin tribulación. La profecía acerca de Ariel es que esto es con tribulación, es con apretura, es con un proceso complejo. No sé qué hacer con mi hija. Proceso complejo. Apretura. ¿Para qué? Para que lloremos bien llorado. Para que nos derramemos. Y en ese derramar, la rueda. ¿Entiende? Gloria sea al Señor. Vamos al 32.1. Dice lo siguiente, es muy maravilloso el 32.1. Jacob siguió su camino. Hizo el majano terminado. Siguió su camino de la madurez. Le salieron al encuentro los ángeles de Dios. Hermanos, los malak. Diga conmigo, malak. Así esa es la raíz, malak. Y dijo Jacob cuando los vio, aleluya, esto es un Mahanaim, esto es un campamento de Dios. Y llamó el nombre de aquel lugar, aquel encuentro, aquel tiempo, Mahanaim. Y mire lo que hace. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú. Y mensajeros aquí es malak. Jacob en ese proceso empieza a mover el mundo espiritual. Manda mensajeros a la sangre. Está viniendo un mover interno, hermanos, porque Jacob está mandando mensajeros a la sangre. Se está produciendo la pugna, la pelea. No la vamos a pelear nosotros, hermanos. Esta la pelea él. Aleluya. Gloria a Dios. En medio de una pugna, en medio de pugnas. ¿Por qué? Porque son dos campamentos. Y uno dice, y de vuelta llegaron los mensajeros. ¿Qué mensajeros? Los mismos, hermano. Esto no se lee así. Esto no es natural. Esto es en medio del proceso que estamos viviendo, que vives. Primero viene la gloria, Señor, empieza a mandar, te empieza a alentar, te fortalece. Pero después los otros mensajeros te mandan mensajes también. ¿Y qué es lo que quieren? Alcanzarte, darte alcance, porque has huido toda tu vida. 20 años huyendo. Llegó el momento de enfrentar. Pero no enfrentas solo, enfrentas con los ángeles. Amén. ¿Se entiende, hermano? Esto es glorioso, hermano. Glorioso. ¿Y sabes cómo lo puedes entender? Hermano, si en este tiempo te están pasando ciertas cosas, pregúntale al Señor, pregúntale a otras banderas, a otras casas. Pregúntale a lo que el Señor puso, a tu discipulador. Hermano, ¿qué es esto? ¿Qué incidencia tiene esta enfermedad? ¿Qué incidencia tiene esto que me está pasando? ¿Sabes que tengo la columna media completa? La L4, la L5, la L20, Ahí hay algo. Ahí hay algo. Porque tenemos que salir de entendimientos naturales. Estamos en el reino. En el reino todo es puesto a la luz. Todo es puesto. Y no es que todo se sabe, es puesto a la luz. Somos iluminados. Somos iluminados por el Señor. Amén. Gloria a Dios. Mahanaim. Gloria a Dios. Porque este campamento mueve ejércitos. Escuche. Ejércitos. Cuando David enfrenta a Goliat, ¿sabe con qué patas lo enfrentó en una posición apostólica? Le dijo, tú gigante asqueroso,
ofendiste a los ejércitos de Jehová. Hermanos, si los militares están escondidos, ¿cómo los ve David? ¿Qué ve David en ellos? ¿Qué ve en ellos? Ve ángeles, ve un ejército. Tú te reíste de los ejércitos, ahora te las vaya a ver conmigo, porque yo tengo el protón, yo tengo la piedra primera, yo tengo la piedra apostólica. Te voy a dar en la cabeza, te voy a reventar. ¿Entiende? ¿Entiende? Bendito sea el Señor. Entonces, mueve ejércitos. Aquí te va a caer. Mueve estrellas. Los entendidos resplandecerán como las estrellas del firmamento. Viene un recambio, un entendimiento nuevo. En la intercesión del sábado, una de las hermanas que estaba en la intercesión decía: viene un sacerdocio nuevo. Sí, porque es un cambio. Pum, adentramos, otro tiempo. Seguimos. Mueve langostas. ¿Qué se le ocurre a usted? Mueve, este tiempo mueve langostas. ¿Quién comía langostas? ¿Qué tenía Juan el Bautista? El espíritu de restauración. Porque viene un movimiento glorioso de papá y mamá. El poder apostólico y el poder profético. ¡Pum! ¡Pa! ¡Pum! ¡Pa! ¡Hu! ¡Ha! ¡Hu! ¡Ha! El Señor viene a establecer. No solamente vas a ver cosas, vas a entenderlas, vas a saber la proyección, vas a saber el diseño y la intención. ¿Entiende, hermano? Tiempo nuevo. Bendito el Señor. Bendito el Señor. Porque ya pasó el Betel allá. Ya pasó el Betel. Si me dieres pan, si me dieres pan y volvieres a mi casa, proceso completo. ¿Entiende? Tiempo de gloria. Ahora entramos rápidamente para terminar. Vado de Jaboc. Hermanos, esto es, perdónenme la palabra que voy a usar una palabra de joven: peludo. ¿Cómo estuvo la prueba? Le decían a los cabros. Pelúa. Es como que es difícil. Es un tiempo difícil. Vamos al pasaje que está en 32:11. 32:11. Aleluya. Este tiempo es para los que se humillan delante del Señor. Creo que lo anoté mal. ¿Alguien me puede ayudar? El vado de Jaboc. Jefa, ¿quién se me fue? A ver. Al final. Muy bien, gracias. 22 se pasaron. Gloria al Señor. Vio que hasta nosotros pedimos ayuda. 32:22. Se levantó aquella noche, tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas, sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. El vado de Jaboc, hermanos, es un tiempo de una transición abrumadora. Es un proceso de luchas y procesos de contención, porque vienen a comprimir,
20 años de las cosas que no han sido tratadas en relación a la sangre. En este tiempo, hermanos, va a ser tratado el ser integral. Todo lo que tiene que crecer y dejar de ser niño. Se van a tratar aquellos procesos que se nos permitieron hasta cierta edad, para entrar en un tiempo en donde todo se va a tratar. Se va a tratar tu unión, se va a tratar tus hijos, se va a tratar tu vida y se va a tratar todo lo que tienes. Todo. Todo es todo. ¿Usted se acuerda de Salomón? ¿Qué hizo desvariar a Salomón? Sus muchas mujeres. Esta palabra, hermano, pareciera delicada, o sea, pareciera complicada. Pero cuando hablamos de mujeres, está hablando de todo lo relacionado con procesos maternales. Cuando tú, por ejemplo, un cabro que salió repololeón, de chiquitito, no le faltaban las pololas. ¿De qué está hablando esa necesidad del chico de buscar polola? Faltó apego. Esas son sus mujeres, relacionados con la maternidad. Es por eso que aquí Jacob aparece primero con el engaño de Labán, que son sus dos, entre comillas, esposas, más sus siervas. Sus mujeres. Esto está relacionado con el desposorio también. Y tiene que ver con el corazón y con la mente. Por un lado tenemos a la Lea, que Pastora Anita avanzó bastante la semana pasada. Es la cansada, es la deprimida, la disgustada, la desalentada. Metida al vado. Se van a tratar toda esta área en la vida de alguien. Jacob tuvo que pelear por la verdadera 7 años, para luego dar con la del propósito. Note algo, que aquí son 11 hijos los que entran al vado. Vamos con la esclava, Bila. Vamos primero con la Raquel. Aún va a ser tratado lo que tiene que ver con el propósito eterno. Porque Lea significa la mujer de la esclavitud, pero Raquel significa la mujer del propósito. Lea era una mujer sanguínea. ¿Entiende? Y la Raquel tiene un carácter del propósito eterno o de la mujer celestial. Por eso que él tiene que pelear 14 años. 14 años es un proceso de subir. En la escritura el 14 es subir. Aún lo que está en el propósito va a ser tratado. Y aquí empezamos con algunos problemas, hermano. Porque cuando hablamos de Bila, que representa la timidez, el terror, el desánimo, que fue la sierva que le encajó Lea, o que le encajó la Raquel. Son áreas de nuestra vida que no están en completación y que ahora lo vamos a ver.
Vamos a ir con los hijos, hermanos. Porque el Señor también va a tratar con el fruto de nuestras uniones. Rubén, he aquí un hijo. ¿Cuál era el problema de Lea? Ha mirado Jehová mi aflicción. Ahora me ajaba mi esposo. ¿Cuántos hermanos tenemos solamente relaciones? Porque usted sabe que el amor comprende 3 áreas. El rayá, que es un amor de amistad. El dot, que es el amor del encuentro corporal y sexual. Y el ahabá, que es el amor del desposorio, el de dar la vida por el otro. Pero esta Lea tenía dod y tenía rayá, pero no tenía ahabá. Los dos eran amigos. ¿Cuánto de nuestras uniones, estoy hablando de generaciones, tienen estas 3 marcas? Van a ser tratadas. Ha mirado el Señor mi aflicción, por lo tanto, me amará mi esposa, ahora me va a jabar. Pregunta, ¿la amó? Eso representa a Rubén. Rubén representa un amor dod y un amor rayá. Es por eso que si usted mira la vida de Rubén, termina usurpando, mancillando el lecho de su papá. Se metió con la sierva, con la concubina. ¿Por qué? Porque están totalmente unidas. Tú te unes con lo que tienes o con lo que estás imantado. Sigamos. Va a ser tratado. Eso va a ser tratado. Simeón, pero yo Jehová, que yo era menospreciada. Fíjese el carácter de la Lea, deprimida, baja. Fíjese, siempre anda como por abajo así. Me oyó Jehová que yo era despreciada. Y aquí la palabra menospreciada, hermano, es fuertísima. Aquí la palabra que ocupa es aborrecida. Usted sabe lo que es. O sea, esta mujer estaba lista para darle carta de divorcio. Esa era la condición. Me ha dado también me oyó Jehová, me oyó el Señor, le pongo Simeón. ¿Se cumplió? Fíjese la genética de Simeón. Fíjese la genética. Y usted se va a dar cuenta cuando viene la muerte de Dina. Usted se da cuenta quiénes actúan. El nombre va a marcar a las personas. Leví, la unidad, va a ser tratado. Significa unidad el que me une a los suyos. Y tenemos a la Lea diciendo, ahora esta vez, ahora sí que sí. Él se va a unir, ahora sí que sí. ¿Por qué? Porque es un tejer. Lo que viene es un hijo que es el tercero. Y el tercero en nuestra cosmovisión significa unidad, ejad. 3 en 1. La Trinidad, eso es. Y mi marido ahora sí que se va a unir, porque entramos en esa señal. 3 hijos. ¿Se unió? Se va a tratar todo lo que nosotros pensamos que está unido. Todo entra en el vado en un tiempo de apretura. Judá, la alabanza. 4 hijo. Ahora sí que voy a alabar al Señor. Se le acabó la esperanza. Se le acabó la esperanza con el marido. Por fin ve algo al Señor. La alabanza. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob. Miren lo que pasa después. Viendo Raquel, ya fue tratada en un área la leída.
Luego dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia. En Lea, menospreciada, aborrecida, ¿cierto? Sin unidad. Y una mujer sola. Pero ahora es tratada la Raquelita, la del propósito. Viendo Raquel que no le daba hijo, tuvo, que salió para afuera, los celos envidiosos. Paró con el esposo, ahora la emprendió con la hermana. Tenemos una Raquel. Ya salió la Lea de una parte, pero ahora entra la otra. Dame hijos si no me muero. Luego tenemos a la Bila, hermanos. La timidez, el palpitar, el aterrorizar. Esta Bila le da un hijo. Producto de esta envidia, le mete la Bila. ¿Cuántas cosas hacemos nosotros por envidia, hermanos? ¿Cuántas cosas hacemos por celos incontenibles? Se van a entrar en un vado en este tiempo. Porque esta concubina que le mete, producto de esta envidia, da a luz un Dan, que es un proceso un poco más complejo, hermanos. Anteriormente había menosprecio, no había unidad, ¿cierto? Pero ahora la cosa se empieza a poner fregada, porque dan a luz la guerra, el juicio. Dan significa el juicio. Y Dan es un hijo motivado por la envidia. ¿Entiende? No tenía mucha gloria. Sigamos. Le da un siguiente hijo a esta Bila, producto de la envidia. La envidia, los celos generan niveles de guerra. Primero Dan, juicio. Segundo, Neftalí, mi lucha. Con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Esa era la posición de Raquel. Y estaba en el propósito. Pero tiene que ser tratada. Sus envidias, sus pleitos, sus cositas. Viendo Lea que había dejado de dar, ahora empieza, se levanta de nuevo. Otro nivel de pelea. Viendo que había dejado de dar a luz, tomó a la Zilpa y se la dio por mujer de puro pica al esposo. No puede tener conmigo, pero yo tengo mi criadita. Jacobcito, venga, pásela bien. ¿Entiende? ¿Entiende? Zilpa significa gotear con mirra. Ya la cosa no quedó en una contención ni en una pelea. Ahora corrió sangre. ¿Entiende? Cómo va subiendo de nivel esta familia gloriosa del Jacob. Y tienen a Gad. Gad, tu hermano. ¿Qué conoce de Gad, Sebastián Burot? ¿Qué conoces de Gad? Hermano, el Gadareno. Sepulcro. Zilpa estaba, el espíritu de Zilpa estaba ahí. ¿Entiende? A remolinar. ¿Cuánto de esto tenemos, hermano? Cabros de nuestra casa que son incontrolables. Tiene un carácter y nosotros lo cambiamos y decimos, no es de los 1000 demonios. No, es profético. Es profético. Él dice lo que quiere. Él habla lo que quiere. Es profético. No, hermano, no es profético. Es un hijo de Zilpa, marcado por la muerte. Gad, a remolinar, a atacar. Era una tropa. A cometer, conquistar tropas.
Después de eso, hacer. Y aquí viene esta cosa loca, hermano. Ya se sintió la Lea tan victoriosa, la tenía pisada en el suelo a la hermana. Y dice, ahora tenga otro hijo con sierva, porque el que viene es mi felicidad. Gané. Voy hacia adelante, prospero, salí de mis cosas. Esa actitud en contra de la hermana también tiene que ser tratada. Las mujeres ahora me van a decir dichosa, tengo todos estos hijos. ¿Entiende? Finalmente, cuando pues Jacob volvía del campo, a la tarde salió él y le dijo, llégate a mí porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea, concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Este tema es complejo. El Señor va a tratar todas las hechicerías de la casa. La mandrágora es un fruto que se ocupa en alta hechicería y que produce dos efectos. Puede a una mujer que es fructífera de vientre dejarla estéril, y puede a una mujer que es estéril dejarla fértil. Y ahora entiende usted la transacción para los que han leído este texto. Porque hay una transacción de la mandrágora entre Raquel y Lea. El Señor va a tratar toda hechicería en la familia. Porque esto da luz a Isaacar, que es un asno montés, y luego a Zabulón, que es una habitación o morada. Hermanos, todas estas cosas van a ser tratados en el arroyo. Va a ser pasada Raquel, Lea, las siervas, los hijos. En nuestra vida, hermanos, en el tiempo en que estamos, para los que entraron en este tiempo, van a ser tratadas cosas gruesas a nivel de casa. Amén. Porque eso es finalmente lo que va a dar la libertad. Y finalmente que Raquel dé a luz a Benjamín, el hijo del gobierno. Una vez que la casa ha pasado por la apretura, por la angustia, por la estrechez, se venga a establecer el gobierno de Cristo. Lo dejamos aquí. Hermanos, el Señor nos ayuda a estar con los ojos abiertos y ponga en nuestro corazón un espíritu humilde para saber cómo Él está operando en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos a tus pies, Señor, tu palabra, todo lo que estás haciendo, todo lo que tenemos, todo lo que ganamos con nuestra fuerza, que va a ser tocado también, todo lo que nosotros pensamos que somos, todo lo que en nosotros está, Señor, latente todavía y que necesita ser tocado, toda gloria humana, Señor, que está siendo pasada por el vado de Jacob, está puesta en apretura, está puesta en tribulación, en una situación gloriosa tuya, pero que es una situación naturalmente compleja y difícil. Señor, enfermedades de los hijos, Señor, que tiene que ver con problemas sanguíneos, Señor, con una sangre operando, una voluntad que opera en la casa. Padre, ven en este tiempo, glorifícate en tu casa, glorifícate en tu casa, para que podamos ver, Señor, tu campamento, cómo tú vienes a hacer habitación en nosotros y establecer esa habitación como una gloria que va creciendo hasta llegar a Sucot. Padre, en el nombre de Jesús, glorifica.